Muy buenos días, ministro, subsecretaria, colegas que forman parte de la comisión, senador Sandoval, senador Iván Flores y representantes de distintos gremios invitados a esta comisión. Em, Damos inicio a esta nueva comisión en el nombre de Dios y la patria. Por favor, secretario, la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido un oficio del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, dando cuenta de gastos asociados al arrendo de terrenos. A su turno, la señora Verónica La Paz, analista de BCN, repitió un documento relacionado con el proyecto que figura en el último lugar de la tabla. Por otro lado, ha llegado una comunicación del señor Ministro de Agricultura en respuesta a un oficio de esta comisión, con información sobre el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural. Asimismo, el abogado Esteban Carmona, en representación de Chile Rural Asociación Gremial, ha remitido copia de la presentación efectuada ante la Contraloría General de la República, por medio de la cual se solicita un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución exenta número 4788, emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero, que determina forma de pedir certificados de subdivisión de predios rústicos y deroga resolución exenta que indica. Todos esos antecedentes ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos. Por último, se han recibido solicitudes de audiencia de las siguientes organizaciones: Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, en relación con el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Asociación de Funcionarios Servio y Región de los Lagos, para abordar situaciones relacionadas con su carrera funcionaria. Unión Comunal de Comités de Vivienda de la Granja, sobre problemas para conseguir terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales. Y por último, la Agrupación Sustentabilidad Viable de Valdivia, a fin de exponer acerca de las consecuencias sanitarias y sociales derivadas de la construcción sobre humedales. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Sí. Sí. Muchísimas gracias, secretario. ¿Algún punto vario de parte de los colegas presentes? Senador Iván Flores, por favor. Gracias, Presidenta. Solamente para plantear nuestra preocupación, y yo entiendo que también es la preocupación de la Federación de Funcionarios a nivel nacional y de las distintas asociaciones, y tiene que ver con, en parte por la planta del Ministerio de Vivienda, que debe ser trabajada. Algo conversamos temprano con la subsecretaria ahora en la mañana, que debe ser un esfuerzo de este gobierno impulsar. Pero me preocupa, Presidenta, y lo conversamos con usted, la situación del Servio de los Ríos. No solamente hay una cuestión que es el mismo problema de base que afecta a los demás funcionarios a nivel nacional, sino que particularmente es por las subrogancias. Creo que, excepto un departamento tiene titular, el resto son todos subrogantes, son todos funcionarios de la institución que están asumiendo cargos de jefatura y por lo tanto en una condición de un Servio complicado, de un Servio retrasado, de un Servio que se está convirtiendo en un problema más que en una solución desde el punto de vista de la velocidad con que pueden actuar. Finalmente esas jefaturas transitorias en subrogancia no van a tomar las decisiones como para poder apurar, agilizar, apretar, coloquémosle el verbo que querramos colocarle, digamos, porque no lo van a hacer, porque van a regresar a ser pares. Entonces ahí hay una situación, ya que está el ministro y la subsecretaria con nosotros, que quisiera que lo traten de ver cómo resolver, porque la subrogancia en jurídica, la subrogancia en técnica, la subrogancia, de hecho, de la propia dirección regional, ya no aguanta más. O sea, alguien tiene que tomar decisiones y asumirlas en responsabilidad, ¿no? Y en ese contexto, entonces, solicitamos el apoyo del Ministerio Central. Mientras tanto, solo a nivel de sugerencia, que fue algo que ya se hizo en el gobierno anterior, donde teníamos un problema parecido, porque era más bien un problema de efectividad en la conducción del servicio en la región de Los Ríos. Lo que se hizo fue mandar un funcionario con experiencia a Santiago, fin de la historia, con todas las atribuciones, para poder ordenar la casa, para poder dar las instrucciones y las órdenes necesarias para que esa cosa camine mejor. O sea, tenemos 30 y tantos contratistas que están desesperados, lo conversamos con la SUBSE, se hicieron un par de reuniones, se trató de corregir, pero los contratistas ya no quieren trabajar en la región, pues. O sea,
cuando se le tambalea la empresa por los retrasos de los estados de pago, cuando son informes sucesivos y observaciones sucesivas a los proyectos que no terminan nunca finalmente de aprobar porque lo toman distintos revisores, la cuestión significa que al final de cuentas es un Servio del terror. Así que eso planteo, Presidenta. Gracias. A usted, senador Flores, ¿algún otro punto varios? No. Yo, antes de partir la tabla, yo en realidad adherirme también a las palabras del colega de la región de Los Ríos, y esto también lo hemos planteado en otras instancias al ministro, a la subsecretaria, sobre la situación compleja que vive el Servio en nuestra región. La falta de toma de decisiones. Aquí no estamos hablando de que las personas que hoy día están subrogando no están haciendo bien la pega. No, muy por el contrario. Ellos son personas que hoy día son profesionales de carrera dentro del servicio, que dentro de todas las herramientas que ellos tienen han tratado de hacer lo mejor posible, y eso a mí por lo menos dirigentes y dirigentes de distintos comités de vivienda me lo han expresado, pero ellos necesitan también una facultad política para poder zanjar situaciones que son complejas, y la toma de decisiones. Y al fin y al cabo, un cargo de alta dirección pública no solamente significa el cargo, sino que conlleva también una responsabilidad de la cual cada uno se tiene que hacer cargo. Y es ahí en donde estamos topando. No es posible de que ya llevemos 2 años y medio de gobierno y el Servio siga sin un titular. Y no solamente el Servio en sí como dirección, sino que las jefaturas. Entonces es bastante complejo porque al fin y al cabo se hace una sobrecarga de trabajo sobre los funcionarios. Esta sobrecarga no solamente recae en aquellas personas que están haciendo la pega y que son profesionales de alta calidad, sino que esto recae directamente en el atraso de las obras, en el atraso de la ejecución de los proyectos, en el atraso de poder avanzar con los pagos pendientes para las constructoras, porque aquí no es pagar por pagar, sino que aquí se debe hacer una fiscalización, una visita a terreno y todo lo que esto conlleva. Y ese es el gran problema que hoy día estamos teniendo en la región. Así que en realidad sumarme a estas palabras, y es algo que ya venimos planteando hace bastante rato, y esperamos que prontamente, antes que se acabe el gobierno, se pueda zanjar en realidad una solución a esta falta de control que existe desde este servicio, y entendiendo que hoy día todos estamos alineados con el plan de emergencia habitacional, por ende es un tema prioritario para nosotros por lo menos. Parto la tabla con el punto 1, que corresponde, que es recibir a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Vivienda, FENATRAVI, quienes se referirán a temas presupuestarios, carrera funcionaria y demandas locales de reconstrucción. Los invitados de FENATRAVI corresponde a la presidenta, la señora Paula Quilodrán, el secretario general, señor Osvaldo Trujillo, el tesorero, señor Robinson León, la presidenta de la Asociación de Ceremi Valparaíso, señora Claudia Herrera, y el presidente de la Asociación Servio Valparaíso, señor Roberto Estay. Este punto lo colocamos en tabla precisamente porque representantes de Servio de Valparaíso se acercaron aquí al Congreso y nos plantearon esto, la situación compleja que se estaba viviendo, con paros no solamente en este Servio, sino que en varios Servios de la región, de regiones de nuestro país, entre ellos la región de Los Ríos. Así que doy la palabra, y representando al Ejecutivo se encuentra el ministro Carlos Montes y la subsecretaria. Una vez que demos la palabra, yo pediría solamente a los invitados que pudieran presentarse cada vez que van a exponer, por favor. Gracias por darnos este espacio y la posibilidad de poder comentar los temas que se han señalado. Mi nombre es Osvaldo Trujillo, soy el secretario general de la Federación de Trabajadores de Vivienda y además también dirigente regional en el Servio del Biobío y de Ñuble. El tema que voy a desarrollar en esta parte corresponde al proyecto de modernización, llamémoslo así, del parte del Ministerio de Vivienda, algo de lo cual ya el senador hizo alguna mención, pero nuestra preocupación no es solo el tema de la ley de planta, sino que es una preocupación mayor que tenemos como ministerio y que dice relación con
con una estructura, con una orgánica, con un funcionamiento que data de por lo menos hace 50 años, ¿ya? Tenemos una orgánica que no ha sido mejorada en lo sustantivo y que en lo fundamental el concepto del Ministerio de Vivienda se ha mantenido en estos 50 años. Y desde el punto de vista de los funcionarios también tenemos una ley de plantas, tenemos una ley de planta que en definitiva hoy día está absolutamente, diríamos, casi vencida, porque representa prácticamente a menos del 5% de la dotación total de los 6.400 funcionarios que somos en el Ministerio. El resto son todos profesionales en el área de la contrata y particularmente van quedando algunos pocos honorarios. Para ese personal a contrata, que somos casi el 95% de funcionariado, no existe una carrera funcionaria, no existe una modalidad que regule el funcionamiento de este personal como lo es o lo estaba, digamos, en relación al personal de planta. Y al no existir una carrera funcionaria, entonces se genera un desorden y se genera de alguna forma unas expectativas, frustraciones, tensiones respecto de cómo desarrollar mi carrera dentro del ministerio, ¿ya? No tenemos entonces un marco regulatorio que formalice esa carrera funcionaria para el personal de planta, o sea, para el personal de honorarios y contrata, pero además también, y lo mencionaba también la senadora, tenemos, por ejemplo, 4 servicios hoy día, a propósito de la creación de ciertas regiones, cuya estructura orgánica de esos servicios y de las seremis que se crearon son estructuras orgánicas que no responden al resto de los servicios públicos que tenemos dentro del ministerio, porque existe una planta que es el director o seremi en su caso, y el resto, con alguna posibilidad, tienen algún jefe de departamento formalmente establecido, constituido, y el resto son todos contratas que desarrollan o asumen funciones dentro de esto. Pero eso fue una ley que crearon y aprobaron ustedes mismos o sus antecesores en este mismo Parlamento. O sea, esas leyes que hoy día rigen a esas regiones y que de alguna manera regulan el funcionamiento de estos servicios públicos son los mismos actores que hoy día de alguna manera critican el funcionamiento, pero no le dieron las herramientas, no le dieron los recursos necesarios a los servicios. La gente que se transfirió supuestamente de los niveles centrales, de donde salieron estas regiones, tampoco fue regulada, tampoco fue normada y entonces quedaron en el peor de los mundos. Y hablo particularmente en el caso de Ñuble, que es una situación bien compleja, que yo diría que a puro amor, corazón y ganas, y por cierto con el derecho y también el deber de funcionariado, pudieron sacar esa región adelante, pero déjenme decirle que partieron, y me van a excusar la expresión, pero fueron con las puras patas y el buche que se creó esa región. Y eso claramente revela y refleja que no se legisló adecuadamente, no se previó adecuadamente los problemas y dificultades que iban a tener estas regiones. Y eso es válido para Los Ríos, es válido para Arica y Parinacota, que tenemos la misma realidad. Pero la modernización, decíamos, que es el tema central. Obviamente que aquí no estamos simplemente porque se genere una ley de planta, tiene que haber una reestructuración en la orgánica, tiene que haber una reestructuración desde el punto de vista de los procesos, tiene que haber también un cambio y un ajuste respecto a las tecnologías que usamos para los tiempos que se vienen respecto de cómo hacer las tareas nuestras de fiscalización o de colaboración interna. Entonces, hay por lo menos cuatro elementos centrales que tienen que ser considerados en este proyecto de modernización y que para eso, por cierto, ustedes son claves en esto, porque ustedes son los que regulan de alguna manera las normativas que se van a establecer y generar a partir de un diseño que tendremos que hacerlo, y eso es parte de una pedida también para usted, un diseño de un proyecto que se tiene que hacer con los trabajadores, no a espaldas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque finalmente somos nosotros los que hacemos la pega dentro del ministerio y así con todos los funcionariados dentro de otros ministerios. Somos nosotros los que hacemos la pega. Por cierto, las definiciones y las políticas las darán el mundo político, pero en la práctica quienes después implementan esto son los funcionarios. También tiene que haber una relación de este proceso de modernización en los que vamos a estar como ministerio con otros desafíos que también tenemos como país. Se nos cruza, por ejemplo, con el tema de la regionalización y de la descentralización. Cómo este ministerio también, que ya lo es desde el punto de vista de lo que es la regionalización, un buen ejemplo respecto de aquello. Los servicios hoy día son, a nivel regional,
dentro de los servicios públicos, los que lideran desde el punto de vista de las facultades que tienen, porque tienen recursos propios, porque tienen además autonomía para efectos de poder resolver cosas a nivel regional y trabajan mancomunadamente con los gobiernos regionales y con las autoridades locales para efectos de avanzar en ello. Pero nos falta todavía la descentralización. Y eso también es algo que este ministerio puede hacer y aprovechar esta instancia también para avanzar en ese tema de lo que es la descentralización y regionalización. Bueno, en breve, porque sabemos que tenemos poco tiempo, estamos disponibles para trabajar en ese proyecto, pero se tiene que hacer con los trabajadores. Y tenemos que concluir, y Dios mediante así sea, concluir también con un proyecto que no signifique, ¿cierto?, no signifique poder terminar con un proyecto de una ley de planta. ¿Por qué? Porque el funcionariado también espera resolver y estandarizar de alguna manera lo que es su carrera funcionaria al interior de este ministerio. Así que eso es mi intervención. A continuación, Roberto. Roberto. ¿Sí? Adelante, senador Flores. Sin ningún afán de entrar en polémica con el expositor anterior, ¿no? Pero en la región de Los Ríos, cuando la formamos y conozco bien el asunto, se definieron plantas. Y mientras tanto se instalaron los concursos, los ministerios, porque no fue solamente el Ministerio de Vivienda, dejó esas plantas en la región metropolitana particularmente para poder generar lo que en su momento dijeron justicia con algunos funcionarios que le iban a reponer. Eso nunca más ocurrió. Pero el diseño original de la región contaba con 876 plantas, por eso hubo concursos de promoción al interior de todos los ministerios para que funcionarios de todo el país puedan acceder a esas plantas justamente. Pero pasó en varios ministerios, en 3 o 4 a lo menos, en que las plantas se quedaron en Santiago. Ese fue un tema que les costó el cargo a algunos seremis que no hicieron la vega, nada más. Gracias, presidente. Buenos días, Robinson León. Soy el tesorero de la Federación de Trabajadores de Vivienda y también soy dirigente del Servicio Ceremi en la región de O'Higgins. Yo quiero exponerle un tema súper conocido por parte de nuestro Ministerio de la Autoridad que tiene que ver con el Plan de Emergencia Habitacional. Para nosotros los trabajadores del Ministerio, Servicio y Ceremi, de alguna forma nos adherimos al llamado que nos hizo el ministro y el presidente cuando nos hablaron de la épica y la mística para poder desarrollar esta gran tarea de suplir, de poder abordar el 40% de déficit que existía del año 2022, que son 650.000 viviendas. El compromiso son 260.000 viviendas que a marzo del 2022 este ministerio, con sus servicios, con la Ceremi y con todos nuestros funcionarios, tenemos que terminar. Pero para esto también es importante recordar lo que se hizo en la gestión en el gobierno pasado. En la página que está subida en el portal mismo.gov.cl, en el gobierno pasado del ministro Felipe Guar, habla de la gestión del ministerio 2018-2022. Y ellos hablan de un récord de vivienda en ejecución durante ese periodo. Y fueron un total de 132.799 viviendas. Entonces, hoy día, el julio de 2022, nuestro ministerio lanza el programa del Plan de Emergencia Habitacionales para, como dije, atender el déficit del 40%, son 260.000. O sea, en 4 años anteriores, 2018, 2022, son casi 33.000 viviendas, para redondear, y en este periodo se van a construir 260.000 viviendas. O sea, está duplicándose la cantidad de viviendas que van a ser entregadas por este ministerio. En la página de la DIPRES, cada año se entrega las estadísticas de finanzas públicas y de estadísticas de recursos humanos del sector público. Y ahí se puede extraer que durante el periodo del presidente Sebastián Piñera, marzo 2018, marzo 2022, en promedio de estos 4 años, el ministerio tuvo una dotación de 6.650 funcionarios. Repito, 6.650 funcionarios. Y durante este periodo del presidente Gabriel Boric, a la fecha, de marzo 2022 a marzo 2024, en promedio son 6.550. 6.550. Son, en promedio, 100 funcionarios menos para duplicar la cantidad de viviendas que este ministerio hoy día tiene que entregar terminada a marzo del 2026.
Vamos a pasar de 133.000 a 260.000 viviendas con casi la misma dotación de funcionarios, incluso una menor dotación. Uno podría pensar que, en la lógica podría pensar, hemos sido súper eficientes. Con la misma cantidad casi de funcionarios se ha duplicado la cantidad de viviendas. Pero finalmente lo que vemos nosotros hoy día como federación, y de hoy día, hace poco, la semana pasada, en muchos diarios como Le Monde, Diario Financiero, salieron los siguientes titulares. Ausentismo laboral del sector público promedia 31,8 días al año y dobla al privado. Gobierno toma medidas. La Moneda instruye al Ministerio a reforzar el control del ausentismo laboral en el sector público. Yo quiero hablar con respecto a nuestro ministerio, como representante de la Federación de Trabajadores. De alguna forma, el duplicar la cantidad de vivienda impacta en la calidad de trabajo de nuestro funcionariado. Y eso se refleja efectivamente en lo que se está titulando ausentismo laboral. Hoy día hay una carga importante en el trabajo de cumplir de estas metas. Metas que de alguna forma también, como todos ustedes deben saber, se nos graban en nuestro incentivo económico, que son los famosos PMG, Programa de Mejoramiento de Gestión, y los convenios de desempeño colectivos de los funcionarios. Entonces, hoy día, para tratar de cumplir todas estas metas, de los 260.000, de alguna forma claramente evidente la presión que se nos ha generado. Y eso refleja también en que tengamos un ausentismo importante, porque lo que vemos es que cuando se elaboran las políticas por parte del Ministerio, nosotros como federación sentimos de que muchas veces no se elaboran desde un principio con los trabajadores. Sentimos de que nos invitan posteriormente a ser parte de este proyecto. Pero de alguna forma sentimos que si hubiéramos tenido intervención respecto de un principio, podríamos haber abordado el déficit de alguna forma que habían algunos servicios. Mi compañero anterior, Osvaldo, habló de las regiones nuevas que se crearon. Hoy día hay un serio problema en esas regiones nuevas que se crearon porque efectivamente, como los mismos senadores han señalado, todavía no se logran contratar funcionarios a planta, porque hoy día, ¿qué es lo que se ha hecho? Como el 95% hoy día somos contrata, me incluyo, yo soy contrata, y el 5% es planta, hoy día la forma de suplirlo, y por eso también le hemos dicho al ministro que hay una precarización, que se han duplicado, triplicado respecto a las funciones directivas de los funcionarios de contrata. ¿Qué consiste esto? Se toma un funcionario de contrata, se le asigna una función directiva y con eso se suplen los plantas. Entonces hoy día, de alguna forma, lo que estamos viendo es que sentimos nosotros los funcionarios, y ya se lo hemos planteado, y de alguna forma levantamos un petitorio, hace 2 semanas atrás estuvimos en paro y logramos un consenso, a un acuerdo con respecto a este petitorio, de poder trabajar lo que tiene que ver con la modernización de este ministerio. Y es súper importante reforzar esta idea y este concepto acá dentro de la Comisión de Vivienda. Tenemos que priorizar y avanzar y le pedimos al ministro y a su secretaria que avancemos lo más rápido posible en este periodo que nos queda para poder de alguna forma tener desarrollado ya una base importante de lo que puede ser el nuevo ministerio y principalmente lo que tiene que ver con las nuevas plantas del funcionariado. Eso es por mi parte. Gracias, estimado. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Quiloderán, yo soy presidenta de la Federación de Trabajadores del Sector Vivienda. Y complementando un poco a propósito de la necesidad de desprecarizar el trabajo del funcionariado dentro del ministerio, quiero hablar de un equipo o un grupo de personas al interior de nuestro ministerio que ha sido bastante afectado desde ya hace algún tiempo y me refiero particularmente a los equipos regionales de asentamientos precarios. Voy a partir con un relato y con una estadística que nos va a permitir mirar cómo ha sido la evolución del programa a lo largo de los años y hoy día en qué estamos respecto de cómo está el país, respecto de los campamentos y cuál es la dotación que este ministerio dispone para la atención de ellos. En el año 1985, en el marco de la marginalidad habitacional, este país tenía 482 campamentos. En 1996, el programa Chile Barrios tenía 712 campamentos identificados y catastrados. El último catastro de asentamientos precarios del 2024, 1.432 campamentos
que constituyen 96.000 hogares en todo este país. Las regiones que concentran el mayor número de campamentos son la quinta región, por cierto, la región metropolitana, Biobío, Atacama, Antofagasta, Tarapacá. Valparaíso tiene 271 campamentos y tiene una dotación de 26 personas para atender estos 271 campamentos. Por lo tanto, cada funcionario... Sí, el dato que me dieron del equipo central. 728 funcionarios, perdón, 26 personas de dotación, por lo tanto, cada funcionario atiende a 728 hogares, cada funcionario. La región metropolitana tiene 199 campamentos y un equipo para atenderlos de 21 personas, por lo tanto, cada funcionario atiende 808 hogares. Biobío, 187 campamentos, la dotación es de 23 personas que atienden cada uno 364 hogares. Atacama, 109 campamentos, 7 personas componen el equipo a nivel regional, por lo tanto, cada funcionario atiende 820 hogares. Antofagasta, 100 campamentos, 7 personas atienden estos campamentos, cada funcionario atiende 1.202 hogares. Y Tarapacá, 56 campamentos, 7 personas igual componen el equipo regional y atiende cada funcionario 932 hogares. Como ustedes se darán cuenta, estimados senadores, y complementando lo que ya dicen mis compañeros dirigentes, no hay funcionariado que pueda soportar esta carga laboral. Y sumémosle a esto lo que han tenido que vivir en este último año, que es el caso convenios. Allanamientos de la PDI, equipos requisados que aún no han sido devueltos, exposición en medios de comunicación, juicios de cuentas que están hoy día y que han tenido que vivir funcionarios y funcionarias, a lo menos en 2 regiones del país, y un abandono institucional, y lo decimos con mucha fuerza, porque también se lo hemos dicho a las autoridades del Ministerio, entendiendo que este programa surge, o el mecanismo de los convenios, también, digámoslo, no es algo de ahora, ¿no? Se implementa en el gobierno del presidente Piñera, en donde hoy día los funcionarios están pagando un costo bastante alto, porque quienes fueron los ideólogos de este medio o de este mecanismo de los convenios ya no están. Por lo tanto, hoy día, ¿quién está pagando el costo que para nosotros como federación es demasiado alto? Son cada uno de los funcionarios y funcionarias que con el tremendo compromiso que tienen aún siguen trabajando, porque es algo que además para ellos es fundamental, que les gusta, que tienen una vocación y una convicción de servicio. Por lo tanto, para nosotros como federación es muy, muy relevante. Estamos avanzando con situaciones o con algunas acciones concretas en beneficio de este funcionariado, de los equipos regionales, pero sin duda falta mucho por hacer. Y falta mucho por hacer respecto a la votación, respecto a los lineamientos a propósito de los cambios que van a haber en el programa a nivel nacional. Si bien es cierto, tenemos información de que hay modificaciones en cómo va a operar, pero en un largo plazo o mediano plazo. En la actualidad todavía tenemos funcionarios y funcionarias que se reunieron hace muy poquitito en una actividad, ¿cierto?, en donde hoy día no tienen claridad todavía, ¿cierto?, de cómo actuar frente a algunas situaciones particulares que tienen que abordar. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, es bastante transversal en los distintos temas del Ministerio la falta de dotación. Por lo tanto, aquí pedimos su consideración, estimados senadores, senadora, en la ley de presupuesto del 2025, entendiendo que este ministerio tiene grandes desafíos, tiene funcionarios y funcionarias muy comprometidos, pero el costo ha sido demasiado alto. Muchísimas gracias. Doy la palabra al Ejecutivo. Ya, perfecto, perdón. Adelante. Buenos días, mi nombre es Roberto Estay, soy presidente de la Asociación de Funcionarios de Servio Valparaíso, pero en este minuto no represento solo la Asociación de Funcionarios de Valparaíso del Servio, sino que también a los funcionarios de la Seremi.
como sabido, nosotros estamos en una movilización regional. Llevamos ya un par de semanas ya en esta movilización. Para tranquilidad de las autoridades, no hemos detenido completamente el funcionamiento del servicio. Nosotros tenemos nuestros turnos éticos y hemos, como equipos, y vuelvo a reiterar, los mismos funcionarios, han determinado las prioridades que se ha ido trabajando y no han permitido que el servicio se paralice en su totalidad. Lo cual es muy importante porque nosotros nos debemos a la ciudadanía, los debemos a nuestros clientes, como les digo yo normalmente, de los años que llevo en esto. Como lo han manifestado nuestros compañeros acá de la Federación, nuestra movilización tiene 5 grandes puntos, que tiene que ver con la carrera funcionaria, que ya se conversó, con la gestión institucional respecto a esos motivos, a los recursos humanos, por el deterioro que ha tenido los servicios y sobre todo nuestros servicios y la Seremi en este último tiempo, a temas de infraestructura que también nos llevan a no poder desarrollar las labores como es debido. Y el punto final, que es el punto que queríamos nosotros puntualizar, es el tema de la reconstrucción. Si bien estamos con el tema de un plan de emergencia que es asumido por todos y que es una apuesta bastante alta, pero nosotros tenemos toda la intención de poder desarrollarla. La reconstrucción y el desastre que nosotros tuvimos hace 6 meses nos ha llevado a un trabajo muy distinto. ¿Y en qué me refiero a esto? Yo creo que es primera vez en los tiempos que yo llevo del servicio y en el tiempo que hemos tenido temas de reconstrucción, donde no se ha considerado esta vez al funcionario que lleva muchos años, muchos desastres lamentablemente en el cuerpo. No se ha sido considerado para este proceso. Y eso, dejar de lado un poco a la importancia que tiene la experiencia desarrollada por cada uno de mis compañeros, es lo que más le ha dolido al servicio en este último tiempo. Nosotros no criticamos que tengamos que ir a reconstrucción. De hecho, se lo puedo manifestar, el día 2 de la tragedia estaban todos los compañeros dispuestos a salir adelante. Pero lamentablemente vemos que las decisiones que han venido, pero ya que nos han comentado el día viernes que a veces fue un error quizá de comunicación en su momento, pero las decisiones que se han ido tomando han dejado de lado al funcionario de Servio. Y vemos con preocupación que ahora último incluso llegaron compañeros, 30 compañeros que son honorarios, con nula experiencia en este tema. Y lo más terrible de todo es que tampoco se le ha ido capacitando en el tema. Y ayer tuvimos un ejemplo del porqué. Lamentablemente se le está asignando esta responsabilidad a compañeros que no tienen la experiencia, a honorarios que no tienen la experiencia, que tampoco tienen la responsabilidad. Entonces, lo que nos molesta a nosotros como servicio en este aspecto es que nos han relegado a un segundo lugar, a un lugar más que nada secundario y reactivo a las necesidades que se tienen. Y no nos han tomado en cuenta. También la implementación de estas prácticas que son como media autoritarias para el funcionamiento genera mucho desazón dentro del funcionariado y eso es preocupante porque se ve el deterioro, lamentablemente, y es cosa de que ustedes vean, incluso como lo manifestó el compañero acá al lado, el número de licencias que existen producto de este deterioro que ha venido con los años se ha ido agravando últimamente, y lo cual para nosotros como funcionarios es muy preocupante. Entonces, como para concluir, yo sé que es poquito el tiempo que tenemos para poder presentar acá, pero como para concluir, este problema que hemos tenido nosotros con la reconstrucción, poco número, son 5.556 o más de 5.500 viviendas que son siniestradas y a la fecha, en 6 meses, recién llevamos colocado alrededor de 220 subsidios. Eso no puede ser. Acá. No puede ser eso. Estamos hablando solamente de la reconstrucción con esos números. No puede ser que tengamos montos que se los fueron asignados durante el año que a esta altura peligren que ser devueltos porque no fuimos aplicados. ¿Y qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Que aquí no se juzga, se va a juzgar al ministerio. Pero lo más terrible para nosotros, lo más terrible para el funcionario es que va a ser juzgado el funcionario en su mala gestión, una gestión en la cual no nos han permitido participar. Y eso nos duele mucho. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos las ganas, tenemos el deseo de que nuestra región esté bien.
tenemos el deseo también de que, por ejemplo, el plan de emergencia resulte. Pero si no nos dan las armas, si no nos dan el apoyo, si no nos dan la guía que necesitamos, que es lo más importante en un servicio, tener un liderazgo y la guía que nos lleve en el camino de poder lograr los objetivos planteados. Si no logramos eso, es muy difícil, yo veo muy difícil las soluciones. Entonces, concluyo con esto. Y que el mal desempeño que nosotros se nos ve, porque se nos ha sido criticado incluso por la prensa, y nos critican incluso a nuestros mismos beneficiarios o futuros beneficiarios, porque ni siquiera son beneficiarios todavía, no tienen ni siquiera un subsidio asignado. Es las principales causas es la falta de liderazgo y la falta de planificación. No puede ser que nosotros como servicio, que yo como funcionario del servicio, funcionario que trabajo en un departamento donde asignamos subsidios, no conozca cuál es el plan de trabajo que tiene la reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Es imposible que nadie sepa cuáles son las directrices para hacer ese funcionamiento. Solamente es conocido por un grupo de personas. Y eso de aislar al servicio en las funciones que son regulares que nosotros desarrollamos día a día, yo creo que es la peor decisión que se ha tomado. Lo que sí quiero hacer, por el tema de nuestra movilización, y quiero hacerlo público, agradecer a la subsecretaria y agradecer al equipo subsecretaria que está trabajando con nosotros desde ayer para poder trabajar en nuestro petitorio regional de la movilización, para poder llegar a acuerdo y poder nosotros volver a nuestras funciones normales a un 100%, porque lo vuelvo a reiterar, el serbio, si bien está movilizado, no ha parado de hacer las cosas que tenemos que hacer. No ha parado de atender a las personas que realmente lo necesitan. No hemos parado de atender a la tercera edad, no hemos parado con el tema de la reconstrucción, no hemos parado con el tema de las cosas más importantes que tenemos dentro del servicio, que cada equipo ha levantado como criticidad. Y eso es demostrar que nosotros sabemos hacer la pega. Y si sabemos hacer la pega, ¿por qué no nos dejan hacer la pega? Eso, muchas gracias, senador. Yo solo quiero cerrar. Como federación hemos acompañado a ambas asociaciones de la región desde febrero, enero de este año, marzo. Y la verdad que, como dice Roberto, aquí hay una falta tremenda de liderazgo. Y esta falta de liderazgo tiene nombre y apellido. Es el director del servicio. Por lo tanto, es nuestra preocupación que hoy día, de alguna manera, cuando las cifras están en rojo respecto del avance, se generalice y se diga que el funcionariado de alguna manera está, voy a usar igual una frase un poquito coloquial, trancando la pelota. La verdad que eso no es así. Esta es una región que tiene la mayor competencia, me atrevo a decir, en tema de incendio para poder avanzar en la reconstrucción. Y como bien dice al final Roberto, no nos han dejado hacerlo. Y eso tiene nombre y apellido. Esa es la verdad. Por lo tanto, nuestra preocupación es, y se lo hemos dicho a la autoridad, ministro, subsecretaria, no es presentable que una persona, una autoridad que esté al mando de un servicio tan complejo y con situaciones tan complejas hoy día de abordar, no esté dando el ancho, lamentablemente, y eso afecta sin duda en el desempeño de los trabajadores y trabajadoras. No puede ser que la autoridad todo le pregunte al nivel central, teniendo la autonomía que tiene para poder resolver desde las competencias instaladas en estas materias en el funcionariado de la región. Y el paro que hoy día tiene que ver principalmente con aquello. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos que los acuerdos que se tomen, subsecretaria, ministro, vayan en los términos de que esto avance, pero en términos reales. Porque si las cosas de alguna manera no cambian, no funcionan, yo conozco al director de hace un año y entiendo que su posición sigue igual. Por lo tanto, cuando un funcionario público se equivoca o hace mal algo, tenemos un sumario, ¿cierto? Lo sabemos. Y aquí se mantiene una persona y tenemos una asignación insignificante de subsidios, 224. O sea, ¿cómo le explicamos a las familias que están esperando recién que se le asigne un beneficio?
inexplicable. Muchas gracias a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Vivienda, FENATRAVI. ¿Alguna consulta de parte de los colegas senadores? Quiero saludar al senador Fidel Espinosa, que se encuentra conectado de manera telemática. No sé si quiere la palabra, senador. ¿No? Sí, estoy ya, acá. okay. Bueno, solamente saludar igual al ministro, a la subsecretaria, a los funcionarios, ¿no es cierto? Primero, solidarizar con la situación, ¿no es cierto?, que se está viviendo. Nosotros entendemos que la labor que cumple el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en todo Chile es de enorme relevancia para el país, y en eso todo yo creo que coincidimos. El plan de emergencia habitacional está en cada una de las regiones teniendo distintos tipos de desarrollo y de avance, que en algunas regiones ha sido significativo. Yo me siento bien contento con lo que está pasando, al menos en la región que yo represento. Estamos llegando ya al 60%, pero eso, como han dicho los funcionarios, también ha significado un costo tremendamente grande para miles de funcionarios que cumplen una labor tremendamente importante a lo largo de todo el país. Y en ese sentido, claramente su movilización que hoy día desarrollan guarda una estricta relación con las cifras, con los números y con las cargas de trabajo que obviamente se han acentuado de manera notoria con la disminución de funcionarios, como ellos lo explicaban recién, y también con la precarización que muchas veces tienen algunos funcionarios que desarrollan funciones en terreno, a altas horas de la tarde, en zonas de alta peligrosidad, como ocurre, por ejemplo, con el programa, ministro, no sé si usted lo ha sabido, el programa de regeneración de conjuntos habitacionales, en donde en varias regiones del país los funcionarios tienen que lidiar ahí en el mundo de la droga, poniendo incluso en peligro su integridad física, mental, psicológica, por el trabajo que desarrollan. Yo quiero terminar mis palabras manifestándole todo mi apoyo, ¿no es cierto?, a los trabajadores del Servio, porque ellos, efectivamente, lo que decían en la exposición ha ocurrido. O sea, por los graves hechos que ocurrieron, en donde unas pocas personas cometieron actos delictivos con recursos públicos del programa de precarización de asentamientos, en donde mal utilizaron las fundaciones, en donde malversaron recursos de todos los chilenos en un área de alta sensibilidad, el área de más sentido social que tiene los programas del Ministerio de Vivienda. Eso lo han tenido que pagar funcionarios que han cumplido durante una vida, más allá de los gobiernos de turno, una función al servicio de la comunidad que es encomiable, y se dañó, en definitiva, la imagen de todo un ministerio producto de las lamentables sinvergüenzuras que cometieron unos pocos, que esperamos, ¿no es cierto?, la justicia logre llevar a donde tienen que llevarlo. También valorar, ¿no es cierto?, de parte del ministro Montes y de la subsecretaria, la forma como se ha enfrentado, a pesar de las dificultades que se tienen hoy día en el tema de los funcionarios, el programa mismo de emergencia habitacional, porque a pesar de las críticas infundadas de algunos sectores políticos, el programa sí ha ido tomando forma, el programa se ha ido desarrollando. Cada semana el Servio tiene actividad en las regiones, en entrega de subsidios, en primeras piedras, y también, ministro, darle las gracias a usted, porque en algunos casos, por ejemplo, el caso de Puerto Octay, que yo le mencionaba a usted la otra vez, tuvo un récord. En 50 días, desde presentado el proyecto, más de 250 familias de Puerto Octay ya están construyendo en un 10% sus viviendas, y eso está ocurriendo en muchas regiones del país, y eso también se tiene que valorar efectivamente en este caso. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, senador Espinosa. Senador Sandoval, ¿quería la palabra? Adelante. Sí, muchas gracias, presidenta, y saludamos por su intermedio al ministro y a la subsecretaria que nos acompañan el día de hoy, y por cierto a las asociaciones de funcionarios. En el tema gremial, y ustedes saben mejor que nadie que el peor empleador es el Estado, en el cumplimiento de las normas en materia de lo que es la estructura de plantas, contratas o honorarios. Y evidentemente que frente a ese tema, desde el punto de vista nuestro, siempre vamos a estar atentos a ver cómo avanzar en ese proceso y en cómo se evalúa y cómo se lleva adelante los respectivos cambios en materia estatutaria, el mejoramiento en este contexto.
Y siempre estamos, obviamente, también preocupados por lo que pasa. Este gobierno asumió con una tremenda intención de realizar un plan de vivienda sustentado en la Ley de Integración Social Urbana que se dictó en el gobierno del presidente Piñera, dicho sea de paso. Inserto en ese plan, en esa ley, ¿no es cierto?, está este plan de emergencia habitacional como figura legal para avanzar en un plan extraordinario en materia de construcción. Y el gobierno se fijó una meta, 260.000 viviendas en este periodo, una cifra que ha estado siempre en el tapete de la discusión. Y les recordaba en la sesión pasada, a propósito de lo mismo, el 30 de mayo, ¿no es cierto?, se anunció aquí en la comisión, por parte del ministro aquí presente, que habían 117.331 viviendas terminadas. 117.331. 121.391 viviendas en ejecución. Si yo sumo esas dos, ya la meta está cumplida. Son 238.722 viviendas. Esa es la información que tenemos el 30 de mayo. Y ustedes me están diciendo que eso no es así, que hay dificultades, que han habido problemas, que el tema administrativo, funcionario. Pero además de eso, se informó también que hay 83.629 viviendas con subsidio entregados. Por lo tanto, si yo sumo estas tres partidas, me da un total de 322.351 viviendas. Felicito al gobierno. No tenemos nada más que hacer porque cumplió la meta del Ministerio de la Vivienda, de una meta presidencial de construir 260.000 viviendas en nuestro país. Según esto, la meta está superada en 60.000 viviendas. Y nos alegramos por eso, si esa información es efectivamente como está contenida. Lamento lo que pasa obviamente en Valparaíso. 5.000 viviendas siniestradas. El gobierno del presidente Piñera asumió con 222.000 viviendas destruidas en el 27F. No 5.000. 222.000, para ser más exacto, viviendas en construcciones que requerían reconstrucción total, algunas reparaciones, pero esa es la situación que asumió y el Ministerio de la Vivienda, con sus dificultades, con sus problemas, con su equipo, asumió este tema. Yo creo que las confianzas que se han roto en algún minuto en las últimas labores, en el último tiempo por parte del Ministerio de la Vivienda ante la comunidad nacional, fruto de este intento de desviar recursos para las personas más humildes, en un gobierno que señalaba, ¿no es cierto?, como gran objetivo atender a las clases más vulnerables, a los más desposeídos, a la gente que vive en campamento, que es ya la gente que vive en condición de máxima precariedad. Niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, viviendo sin suelo, sin piso, colgados de la electricidad, con pozos de agua, si es que los que tenían algunos, ¿no es cierto?, porque incluso tuvo que hacerse un plan extraordinario de saneamiento de campamento. El dramatismo que vio esa gente estaba en manos de ladrones que estaban triangulando la plata, ¿no es cierto?, para llevársela a sus bolsillos. Este gobierno, involucrado, ¿no es cierto?, actores de esta misma estructura. Y a consecuencia de esto, cayó un director del Servio, cayó una subsecretaria del Ministerio de la Vivienda. Así de grave era la situación. Por eso la recuperación de las confianzas de la estructura es una tarea absolutamente fundamental. Y no me cabe la menor duda que en esa tarea los funcionarios tendrán un espacio especialísimo, porque sabemos, fui alcalde durante muchos años, uno sabe que pasan los alcaldes y los funcionarios son siempre los únicos que quedan ahí en el frente de batalla asumiendo las grandes tareas y los grandes desafíos. Yo creo que las cosas hay que decirlas con transparencia. Se están cometiendo o se cometieron errores, se realizó una situación que evidentemente no se estaba enfrentando adecuadamente, alguien quiso meter la mano, los pies, cosa que nadie esperaba de este gobierno, ¿no es cierto?, de elevada estatura moral. Incluso uno está, entiendo, en España, ¿no es cierto?, tratando de hacer un curso de cómo reconstruir, ¿no es cierto?, esta nueva estatura moral para nuestro país. Yo creo que evidentemente que estamos en un daño absoluto y yo lamento sinceramente lo que le pasa, porque indirectamente no son los funcionarios los afectados de esta situación. Es un mal diseño, ustedes dijeron de un mal liderazgo, que probablemente, ¿no es cierto?, evidentemente ha repercutido a la estructura integral de un ministerio que es absolutamente fundamental para nuestro país. Y lamento que les pase a los funcionarios, porque sé que no son los responsables directos de esta situación. Cuando se quieren instalar estructuras paralelas, de organizaciones paralelas, con mandos paralelos, acontece esto es lo que pasa. Y en definitiva, se empiezan a ocurrir privilegios, situaciones irregulares, que al final el único que pierde
es precisamente a quienes ustedes tienen el centro de atención, que son las familias más vulnerables de nuestro país, que hoy día no tienen una vivienda, que viven en campamentos o que viven en viviendas absolutamente ya precarias y que evidentemente requieren una mano. Toda nuestra compañía y nuestra solidaridad para ustedes, y esperamos obviamente que el Ministerio, que no me queda la menor duda que el ministro está encauzado y ha puesto el mayor de los empeños en que así sea, se pueda reconstruir. Yo sinceramente, ministro, usted es una persona de un alto valor, tenemos una alta estima, ¿no es cierto? Sabemos de su compromiso, de su disposición política de muchos años, de muchos años. Y sinceramente lamento profundamente lo que le ha tocado vivir, de hacerse cargo de una estructura en estas condiciones, donde probablemente habían otros del propio gobierno que buscaban una cosa totalmente distinta. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. ¿Quiere la palabra para ya ir terminando con este punto? Porque necesitamos ir avanzando y ya estamos en la hora. Sí, lo entiendo. Solo quiero precisar algo. Sí. Senador, bueno, agradecer su solidaridad, pero también aclarar algunas cosas. Yo soy funcionaria de hace más de 16 años del ministerio. Y también tengo que decir que en el gobierno de Sebastián Piñera habían más del expresidente, habían también estructuras paralelas que hicieron mucho daño a la estructura del servicio. Entonces, en definitiva, aquí no estamos hablando como funcionariado de... ¿Perdón? Los convenios partieron en el gobierno del presidente. Perdón, no le entiendo la pregunta. ¿Sí? Sí, por cierto. El tema de los convenios parte. Sí. Sí, pero no se moleste, senador, si en definitiva estamos aquí para conversar, ¿cierto? Bueno, simplemente eso. Nosotros como funcionarios y funcionarios de carrera, efectivamente, nos interesa más que de alguna manera alguna pelea política, nos interesa el fondo y, por cierto, esperamos la disposición cuando tengamos o cuando ustedes tengan que legislar sobre la planta del ministerio. Así que les agradecemos la disposición de habernos escuchado y esperamos volver a vernos pronto. Sí, muchísimas gracias a ustedes por haber venido a hacer esta presentación. Si ustedes hoy día están acá, chicos, es precisamente porque de manera consensuada con los colegas que formamos parte de la Comisión de Vivienda, abrimos este espacio porque consideramos que es importantísimo entender cuál es la necesidad que tiene cada uno de los serbios de nuestro territorio y hoy día apelando por la región de Los Ríos, que siento yo es una de las más desvalidas, es una de las regiones en donde el paro de funcionarios ha durado mucho más tiempo. Y entendiendo yo qué es lo que significa eso, ¿cierto? Las complicancias para los comités, para poder cursar los estados de pago, para las pequeñas y grandes constructoras que hoy día están trabajando en la región. Aquí yo por lo menos valido la instancia que han realizado en Los Ríos, precisamente porque si ellos hoy día están en paro es porque no han sido escuchados a tiempo. No es posible que lleven más de 10 días en paro y recién hoy día va un representante del Ministerio Central a poder conversar con ellos y dialogar. Y yo ahí también felicito en realidad de que desde el momento en que yo me enteré de esta situación, me puse en contacto con Janet y Janet logró hacer toda esta coordinación. Pero la idea también es que esto no nazca desde nosotros, ¿cierto? Sino que hay que estar más atentos con lo que está sucediendo. Y hoy día en Los Ríos, además de ser una de las regiones que continúa con paro, con justa razón para que ellos puedan ser escuchados y se puedan avanzar con sus peticiones, me preocupa cuál es la proyección que se viene para la ejecución presupuestaria en Los Ríos, entendiendo de que hoy día existe un marco presupuestario que bordea los 128.000 millones de pesos y que la vez en donde hemos logrado mayor ejecución presupuestaria en nuestro territorio ha sido los 102.000 millones de pesos. Es decir, la proyección que hoy día se contempla desde el equipo serbio Los Ríos está por debajo en realidad del marco presupuestario que existe. Necesidad hay, sí hay. Entonces no es posible que si hoy día está la plata no se esté gastando de la manera en la cual se debería gastar. Y eso lamentablemente es porque el equipo necesita refuerzo. Si aquí las cosas hay que decirlas tal y como son. Necesitamos por lo menos en Los Ríos y en otros serbios, de acuerdo a lo expresado por el gremio, necesitamos poder
autorizar los recursos necesarios para poder aumentar la dotación de personal, porque esa gente es la que hoy día necesitamos de manera óptima para poder lograr cumplir el plan de emergencia habitacional, y más allá del nombre que este plan tenga, porque hoy día este gobierno le puso ese título, el próximo gobierno quizás le va a poner otro título. Aquí la responsabilidad que tenemos nosotros es trabajar gobierne quien gobierne, y nuestra pega es poder velar para que los recursos fiscales vayan donde corresponden. Así que de nuestro lado, por lo menos, siempre va a estar la instancia para poder lograr acuerdos para las mejoras que sean necesarias, y yo les doy las gracias por su participación. Tenemos que avanzar ahora con el segundo punto, y tengo la plena certeza que desde el ministro Carlos Montes hacia abajo van a poder hacer todas las gestiones para poder lograr solucionar los temas que hoy día todavía siguen pendientes en Servios de nuestro país. Muchas gracias. Ejecutivo, ¿alguna palabra? Avanzamos con punto 2. ¿Suspendemos un minutito entonces? Ministro. Solamente decir que aquí surgieron varios temas, muchos de los cuales dan para una sesión en sí misma. O sea, el plan de modernización como tal sería bueno explicar más o menos en qué perspectiva se está pensando en alguna sesión. El tema de la reconstrucción también, porque más allá de lo que se diga acá, o sea, está claro que tenemos un problema serio de organización de la reconstrucción. Lo que estableció la ley de presupuesto el año pasado tiene grandes imperfecciones. Y en la historia nuestra tuvimos un Ministerio de Reconstrucción, tuvimos Economía y Reconstrucción, tuvimos distintas estructuras. Hoy día tenemos un vacío, solamente quiero destacar eso. Es súper difícil conjugar la necesidad de la reconstrucción con las estructuras preexistentes en los distintos territorios. Es muy difícil, y eso ocurrió siempre. Y también en la reconstrucción del 27F ocurrió algo muy, muy parecido. Y después el tema de asentamientos precarios nos gustaría mucho poder discutirlo, y particularmente el caso de Valparaíso, que son 374 los campamentos, y tenemos la región con más problemas, y tenemos a puertas una toma, un desalojo, que es lo más grave que hay, que es lo que tenemos en San Antonio, de 3.998 familias. Entonces nos gustaría ver cada uno de estos temas quizás por separado, porque cada uno ha ido para bastante tiempo. Simplemente mencionar eso. O sea, la subsecretaria venía en la idea de explicar algo en la modernización, pero están los otros temas, entonces, pero en cualquier momento hagamos una sesión especial para el tema de modernización. Muchísimas gracias, ministro. Subsecretaria. Sí, efectivamente, ahí en términos de modernización, declarar también la sintonía que tenemos con los representantes de la Federación y de las asociaciones, en el sentido de poder abordar los temas estructurales que tiene el Ministerio, no solo en términos de su orgánica, sino también de su planta. Hoy día claramente el 7% de la planta son cargos de planta, digamos, de los 6.500 cargos que tiene el Ministerio. Hay un tema estructural, y eso se refleja en las regiones también nuevas que se crearon. Ahí han habido mesas de trabajo. Yo creo, senadora, en el caso de Los Ríos le falta información además, porque han habido varias reuniones telemáticas con la Seremi, con Serviu. El último petitorio llegó el viernes, el director se reunió ayer y hoy día con la asociación, y es un complemento. El director subrogante. Sí, y el subrogante del subrogante también. Porque hubo un concurso, como usted sabe, ADP. Sí, es de muy calidad, y el ADP hubo candidato y desistieron. Es un tema del Ministerio, está en concurso desde el 2 de septiembre, no al cargo. Pero es bien importante decir que ha habido diálogo permanente. La idea es que además las regiones tengan sus propios procesos con sus autoridades regionales, por eso es importante los liderazgos de nuestras autoridades regionales. Y en el caso de el asesor laboral, que es un asesor de subsecretaría, vino ayer a Valparaíso, va y Los Ríos, y va a estar yendo a todas las regiones, una persona que se ha incorporado recientemente para ir a apoyar estos procesos. El Ministerio tiene 32 asociaciones de funcionarios, 31 además están en la Federación. Es un ministerio que tiene una alta participación gremial, el 87% de los funcionarios están en estas asociaciones, y a nosotros nos interesa que esa participación se refleje también en las decisiones y en las políticas que nosotros desarrollamos. Por eso el proceso de modernización es un proceso donde los funcionarios van a estar. Hay un comité además
que tiene una estructura, donde va a haber representación además de la federación, porque es importante avanzar no solamente en la planta, sino que esa planta dé cuenta de la orgánica, pero sobre todo de la visión de este ministerio en los siguientes 30 años, que es una adaptación que tiene que tener, porque como se dijo aquí, es un ministerio de larga tradición, que tiene metas importantes para el país, respecto al cual los funcionarios han estado fuertemente comprometidos. Por eso, como dice el senador Sandoval, las cifras hablan por sí solas, pero también requieren también un apoyo que les permita desarrollar sus condiciones, y ese es el compromiso que hemos tenido con el ministro de poder avanzar en este plan en los siguientes 2 años que quedan. Y por supuesto hay temas que van a pasar este gobierno y que son más bien tareas de Estado que seguirán en su proceso, pero eso es el compromiso nuestro de poder generar las condiciones para que eso ocurra. Respecto a lo que decía de la orgánica especialmente, lo que decía, esto se planteó en Bachelet 2, y tú te acordarás, después en Piñera 2, quisimos hacerlo, no hubo disposición de Hacienda, porque esto no dependía de nosotros. Y ahora estamos tratando de que Hacienda, hay un acuerdo con Hacienda de iniciar un proceso de discusión sobre modernización. Los que han estado acá hartos años sabemos que hemos visto distintos ministerios en distintas épocas. Vivienda está atrasado en esto respecto. Nosotros tuvimos un periodo en que crecieron 1.400 funcionarios. 1.400 funcionarios en un periodo corto. Y la verdad que siguió la misma estructura. Y es parte de esto, estoy hablando de la pandemia, antes y después de la pandemia. Entonces, tenemos un problema. O sea, si tener un ministerio donde está separado el que piensa del que hace una cosa que es inconsistente, un ministerio que no tiene la función ejecutiva predeterminada, es solo subsidiario que prepara para que otro haga, un ministerio que no forma gente, no es propio de un ministerio. O sea, se requiere un cambio de estructura claramente, y eso ya hace mucho rato, y esperamos que ahora realmente se pueda llevar adelante el proceso. Y en eso estamos muy interesados para dejar para el futuro, digamos, un ministerio con más potencia. Muchas gracias. Yo entiendo que existe la voluntad de parte del ministerio, pero te creo también de que hay que tener un poco más de humildad y también un poco de autocrítica. Y lo importante es que hoy día, pese a la demora que hubo por parte desde el Ministerio Central hacia poder tener los procesos de negociaciones con los distintos gremios de cada región, lo importante es que hoy día se está abordando. La autocrítica creo que va por el lado de que se dejó estar mucho tiempo, y al dejarse estar mucho tiempo, los perjudicados son los funcionarios, porque para ellos tampoco es fácil estar en paro. No creo que sea muy agradable. Los perjudicados son los comités de vivienda, porque sus proyectos se paralizan por más de 10 días. Los perjudicados son las pequeñas constructoras que en tiempos difíciles, hoy día más que nada, necesitan el respaldo del Estado por las tareas que ellos hacen. Entonces, yo creo que aquí también se tiene que generar una especie de lección, ¿cierto?, de que las urgencias se tienen que tomar con tiempos que realmente sean de urgencia. Avanzamos con el punto 2. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Estamos en contacto. El punto 2, esta fue una solicitud planteada por el senador Fidel Espinosa en su momento, cuando ocurrió el frente de mal tiempo que generó cortes de energía eléctrica desde la zona centro-sur de nuestro país hasta la región de los lagos. Así que invito a pasar a los... Punto 2, acá está. A los representantes de la empresa Enel, el gerente de Relaciones Institucionales, el señor Andrés Palma, el gerente de Operaciones Comerciales de la red Enel Distribución, señor Mauricio Daza, y la subrogante de Nuevas Conexiones Enel Distribución, señora Michelle Escobar. Punto 2 corresponde a abordar la temática relacionada con eventuales retrasos y dificultades en la implementación de empalmes destinados a suministrar energía eléctrica a proyectos de viviendas sociales. También nos acompaña sobre este punto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, con su equipo. Agradecería a los invitados, primero dar las gracias por aceptar esta invitación, y en segundo lugar agradecería que en cada momento en que van a realizar la intervención poder presentarse previamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Para nosotros siempre ha sido importante poner sobre la mesa la información respecto del avance de nuestros proyectos. Y como usted bien ha comentado, mi nombre es Andrés Palma, yo soy gerente de Relaciones Institucionales, y le voy a ceder la palabra a don Mauricio Daza, que es el gerente de Operaciones Comerciales de la red. Perdón la interrupción. Sí.
agradecería primero que por solicitud del ministro de Vivienda que pueda partir el Ejecutivo, ¿cierto?, para hacer una introducción sobre el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Gracias. Perdón. No, solamente decir que para nosotros el tema eléctrico es muy fundamental en el avance de los proyectos. Tenemos en algunas regiones las cosas funcionan bien, en otras funcionan mal. Hemos estado trabajando con mesas regionales y mesa nacional buscando permanente y junto con la superintendencia. Don Marcelo Soto, que es el jefe de la división técnica, va a hacer una presentación de cómo se ha estado trabajando, qué es lo que hemos avanzado, cuáles son los problemas que tenemos en distintas partes del país, y en el marco de lo cual sería muy importante oír a las empresas. Por eso le pido, Presidenta, que veamos en primer lugar la presentación del Ministerio y a partir de eso entrar a conversar. Sí, adelante. Muy buenos días, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los senadores y invitados a la mesa. Mi nombre es Marcelo Soto, yo soy jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda, y la presentación del día de hoy, a propósito del tema a tratar, tiene que ver con las distintas situaciones que como Ministerio hemos ido registrando en el marco del seguimiento que hemos ido haciendo a proyectos que tienen cierto nivel de dificultad vinculados al tema o al sector eléctrico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la gestión que se genera para poder conectar los proyectos normalmente es una gestión que se da en el marco de una relación que existe entre las empresas constructoras y las empresas eléctricas. Son contratos que en su desarrollo normal no debiesen exceder lo señalado por lo que establece la normativa, y que en la medida que eso sucede, nosotros lógicamente nos enteramos más bien por el resultado que significa el término de un proyecto de manera exitosa o con las familias con su vivienda en su poder. No obstante eso, en el marco del trabajo que se ha realizado dentro del Ministerio, hemos ido, y que está asociado especialmente a lo que es el plan de emergencia habitacional, hemos ido levantando distintas situaciones en distintos ámbitos de acción, no solamente en el tema eléctrico, sino que también en el tema sanitario, en la relación con otros ministerios que nos han levantado las propias regiones y que tienen que ver precisamente con ir destrabando ciertos nudos que se van generando en torno a los proyectos del plan de emergencia. Inicialmente, cuando los temas pasan de ser algo normal a un problema, lo que sucede es que las regiones toman contacto a nivel regional con las oficinas regionales de las distintas instituciones y tratan de resolverlo a nivel regional. Eso es como un primer escalón para tratar de resolver un problema. Sin embargo, muchas veces sucede de que esa gestión no logra dar frutos y de alguna manera, por encargo de nuestro ministro, hemos hecho una mesa más nacional, donde cuando la situación a nivel regional no es posible de resolver, hemos solicitado el apoyo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a su vez el apoyo también de las empresas que participan de los distintos procesos, porque en el fondo entendemos que este es una instancia en la cual tenemos que conversar para poder ir resolviendo cada uno de estas situaciones que no se resuelven por el camino habitual. Eso significa que en este marco, y tal como señalaba al principio, nosotros no es que tenemos una visión de todos los problemas que existen a nivel nacional, sino que más bien de los problemas que son levantados desde las regiones, y para el caso específico del plan de emergencia han resultado en 61 proyectos dentro del ámbito eléctrico que tienen distintos niveles de problemas. Y eso de esos 61 proyectos se traducen aproximadamente en 16.900 unidades de vivienda. ¿Cuáles son los proyectos que hemos ido revisando? Lógicamente aquellos que están más cerca a su término, porque son aquellos que están en condiciones de poder ser conectados, entiéndase los que están en un nivel de avance del orden del 90% o más,
lógicamente aquellos que tienen fecha de entrega prevista en los próximos meses, porque en el fondo una de las últimas actividades que se hacen son aquellas que tienen que ver con las conexiones a los servicios. Aquellos donde, por cierto, la ruta crítica de su término, o en la ruta crítica de sus términos, están los trabajos de conexión eléctrica. Aquellos donde la coordinación regional, como yo les señalaba en un principio, no ha tenido el avance o el resultado esperado. Y, por cierto, como ya les comenté, los que son aquellos proyectos que son parte del plan de emergencia habitacional. Ahora, actualmente, como yo les mencionaba, tenemos distintos tipos de eventos de los cuales nosotros hemos estado a cargo de este seguimiento junto con el equipo del plan de emergencia habitacional. Como yo les mencionaba, son 61 que son de carácter habitacional, que tienen cierto nivel de tardanza o retraso, con distintas temáticas asociadas a distintos tipos de eventos, como yo les mencionaba, conexiones, obras, servidumbre, retiro de postes, documentación, factibilidad, temas de tipo financiero, recepción y otros. Desde el nivel central hoy hemos llevado como con detalle el desarrollo el seguimiento de 13 de estos 61 y las propias regiones nos han pedido mantener, pero no obstante eso, nosotros también hemos estado involucrados en estar pendientes de cómo les va con sus respectivas gestiones en 48 de esos 61 proyectos. Aquí el principal problema que nos han señalado desde regiones está asociado a lo que dice con el tema de conexiones y ejecución de obras anexas. Ahí mostramos unos gráficos que muestran cuáles son los distintos tipos de problemas que se pueden visualizar a nivel nacional. Si sacamos la foto hoy, más o menos el viernes de la semana pasada, que es donde hicimos este recuento, la foto hoy dice relacionando que de estos 61 proyectos, el 93% de ellos están en manos de la eléctrica en este instante. Ahora, este es un proceso que nosotros entendemos que es dinámico, que en algún instante está la eléctrica y pasa una etapa y pasa la constructora y así se genera una suerte como de interrelación donde se va gestando y gestionando finalmente la aprobación del mismo. No obstante eso, entendemos de que dados los plazos que hoy en día hemos estado evaluando y dada esta situación de criticidad donde efectivamente hemos ido viendo de que existen algunos que han excedido ciertos plazos que de alguna manera nos preocupan porque estos son instantes en los cuales el conjunto o el proyecto específico está a punto de ser entregado, sin embargo no puede ser entregado porque falta una conexión, falta una gestión final, es el instante en el cual nosotros hemos participado y hemos solicitado a las regiones que nos vayan informando. ¿Cómo es la distribución de nuestro registro que tenemos a la fecha? Tenemos la mayor parte de las situaciones están en la región metropolitana. De estos 61, 34 están radicados en la región metropolitana, 16 en Valparaíso, 6 en Antofagasta, 3 en O'Higgins, 1 en el Maule y 1 en Tarapacá. Hicimos un levantamiento del resto de las regiones y el resto de las regiones no nos ha señalado mayores problemas, no obstante, o eventualmente han sido posibles de resolver en las mesas regionales. De este universo de 61 proyectos críticos, el 46% lo estamos viendo con la empresa CGE, el 29% con Enel, el 15% con Chilquinta, el 10% con Enel Quinta. Aquí hay las dos empresas más grandes, que son CGE y Enel, son las que se llevan el mayor número de proyectos con algún nivel de dificultad. CGE por una situación de tener una cobertura más amplia, con un mayor número de regiones, y en el caso de Enel por tener la región más grande a nivel nacional, por lo tanto ahí se llevan entre las dos empresas el mayor número de proyectos con algún nivel de dificultad. A propósito y esto no podemos dejar de decirlo, a propósito de este seguimiento y de estas mesas de trabajo y relación que hemos ido llevando con las empresas, hemos logrado avanzar y solucionar o destrabar en algún instante 24 proyectos de los 61. Sin embargo, eso no
desalienta a seguir avanzando en la formulación y en el abordar cada uno de los problemas que se han ido observando y en el resto de los proyectos que aún quedan por resolver, porque entendemos que existen algunos casos particulares, y yo hoy aquí en la presentación traje algunos ejemplos de situaciones bien especiales que se nos han ido dando, en las cuales hemos contado con el eficiente apoyo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible para poder irlo resolviendo. Pero aún así se generan ciertas situaciones donde el tiempo que ha transcurrido para poder resolverlo ha sido demasiado, y algunos incluso están en etapas en las cuales todavía no ha sido posible resolver. Aquí solamente le presento unos 4 proyectos, que son 2 en Antofagasta, donde llevamos en un caso, se logró conectar después de 8 meses, en el otro caso aún no hemos logrado conectar. Precisamente el viernes tuvimos una reunión el viernes pasado con el equipo de Enel para poder ir viendo otros proyectos de la región metropolitana, un par de ellos son los que yo menciono aquí, y lo que de alguna manera llama la atención, y que también es parte de las conversaciones que nosotros hemos tenido con las empresas, es que, claro, se inicia un proceso. Normalmente se indica de que estos procesos están dentro de los plazos normativos, y no somos quien para dudarlo, porque entendemos de que estos temas hay registro y hay distintos hitos que marcan estos plazos. Sin embargo, lo que creemos, y también ha sido parte de las conversaciones, que hay hitos que no estamos logrando ver, que están ocurriendo entre la constructora y las empresas, donde efectivamente hay tiempos que hacen de que estos procesos vayan más allá de lo que nosotros estimamos necesario, más allá de lo que el propio plan de emergencia habitacional necesita, más allá de lo que las familias necesitan. Como yo les decía, hay ciertos plazos que son de orden normativo, que hoy en día están indicados por la reglamentación que rige digamos, en la materia en el ámbito de conexiones eléctricas, que normalmente rondan los 90 días, o sea, son de 90 días, perdón, para poder hacer la conexión, efectuar la conexión. Pero insisto, estos plazos, si bien pueden darse por cumplidos en muchos de los casos, lo que podemos decir es que probablemente existen plazos intermedios que tienen que ver, creemos nosotros, están asociados principalmente a las horas necesarias para elaborar las conexiones, donde muchas veces se generan tiempos que hacen que estos 90 días se pasen con creces y de alguna manera lleguemos a los plazos que yo les mencionaba en la lámina de los ejemplos, donde llegamos a 8 y más meses inclusive. Me queda una última lámina al respecto. A ver, nosotros creemos que es importante destacar que existe una mesa intersectorial donde estamos integrando en el MIMBU los servicios, la superintendencia y las propiedades eléctricas. Y que nos han permitido destrabar estos 24 proyectos que yo les mencionaba en un principio. Sin embargo, la idea siempre es que no tengamos que tener estas mesas, y más allá de agradecer la disponibilidad de todos para poder participar en ellas, se supone que estos son procesos que debiesen darse de manera normal, sin la intervención del Ministerio, sin la intervención de la Superintendencia, y que estas dificultades que yo menciono y que de alguna manera destaco a través de la presentación, no debiesen ocurrir. Así como se mencionaba en el tema anterior, yo llevo alrededor de 20 años dentro del Ministerio, si no más, y probablemente en este último periodo hemos visto un incremento en este número de dificultades que antes no se veía. Eso, Presidenta. Gracias. Presidenta, antes de que las empresas den su opinión, yo quiero hacer ver lo serio que es el retraso de 8 o 10 meses. Porque esto, ¿qué significa? Significa que las familias están esperando la casa, están ahí, normalmente dándose cuenta, están terminadas. ¿Cuántas de las estadísticas nuestras, cuántas viviendas tenemos hoy día terminadas y que no se pueden entregar al 100% la obra física? ¿Por qué? Porque no tenemos esta conexión. Son 7.700 las viviendas que están ahí, los vecinos están afuera. 8 o 9 meses. Esto tiene un problema, un costo para las familias, todo lo que representa. Pero además tiene un costo financiero para las constructoras. Yo quiero aquí ser muy claro, para las constructoras representa no poder recibir el saldo final de determinado proyecto. Y quiero agregar otro tema, que es una cosa que yo creo que tenemos que incorporar en esta pauta. Esto tiene un costo. Las empresas pagan bastante por la conexión, y bastante en UF.
Y cantidades yo no quiero aquí porque sé que es muy variable. Pero y sería bueno que ellos se refirieran cómo calculan el precio que le cobran. O sea, esto no es gratuito, no es un servicio que se presta porque después se va a consumir electricidad, sino que hay un costo específico que tiene que ver con la instalación. Creo que ha sido bueno en esta presentación que se separa aquello que es responsabilidad de la empresa, porque hay situaciones en que la empresa no cambia los potes, no instala algunas cosas, no sé cuál, y otras que tienen que ver con la eléctrica. Entonces, aquí siempre hemos pensado que se requiere a lo mejor perfeccionar la ley, que ponga exigencias más precisas al respecto. Y hemos optado, en una reunión que tuvimos con todos los gerentes de todas las empresas, por tratar de hacer un esfuerzo de coordinación y a partir de eso buscar soluciones. Hemos avanzado, pero la verdad que cada proyecto es doloroso ver aquí. Me tocó a mí en un conjunto en la comuna San Ramón, de que había 300 viviendas y toda la gente vivía alrededor, vivía en sus casas. Eso es una inducción a tomarse las viviendas, o sea, es obvio, porque tienen además asignados los departamentos que les corresponde, pero no tienen la luz. Entonces yo creo que es muy importante que le den la prioridad. La respuesta que nos dan las empresas a veces es que no tienen personal. Y nosotros decimos, pero ¿cómo va a haber tan poco personal? Bueno, son cuestiones de ese tipo que es bueno que esta comisión tenga información. Gracias, presidente. Muchas gracias por la introducción. Yo solamente antes de darle el pase a los invitados, plantear a los colegas senadores de la comisión autorizar, extender 10 minutos más esta comisión para poder escuchar a los invitados. ¿Se autoriza? Estamos en el segundo, el tercero no lo alcanzaríamos a ver en esta oportunidad. Sí, se prorroga 10 minutos más, pero antes de darle la palabra a los invitados. Sí, ahí lo vamos a coordinar. Antes de darle la palabra, yo plantearle también al ministro que así como ellos han visualizado la problemática con factibilidades y con conexiones en realidad de proyectos que ya están terminados, ¿cierto? Hacia la conexión del servicio de la luz. Hoy día en Valdivia está sucediendo una situación que es bastante compleja y que yo aprovecho de colocarla aquí sobre la mesa y que tiene que ver con las factibilidades de la empresa sanitaria que hoy día trabaja en la comuna de Valdivia. Tenemos proyectos habitacionales, comités de vivienda que tienen terrenos comprados, ¿cierto? Y que llevan cerca de 4 o 5 años con los terrenos en la periferia de Valdivia sin poder avanzar con el proyecto en sí. ¿Por qué? Porque dependen de la factibilidad de la empresa sanitaria. ¿Y cuál es la complejidad que tiene hoy día la empresa sanitaria de Valdivia, que es la empresa Aguas Décima? Es que tiene un proyecto de ampliación de su planta de tratamiento, ¿cierto? De aguas servidas. En la situación de evaluación en el CEA, y ahí tienen un pimponeo en donde se levantan observaciones, se vuelven a emitir observaciones, se vuelven a levantar, pero más allá de que esa sea la explicación que dé la empresa sanitaria, yo considero de que hay que colocarle ya un punto final a esta situación, porque ellos como empresa no pueden justificarse de que llevan 5 años tratando de hacer la ampliación, ¿cierto? Sin embargo, hay que tomar decisiones, más allá de a quién le quieran echar la culpa o si es verdad o no es verdad que le emiten observaciones de manera muy insistente. Entonces yo aprovecho esta instancia para dejarlo sobre la mesa porque creo que es un tema que hay que zanjar. Valdivia sigue creciendo, pero hoy día está estancado. ¿Por qué? Porque no se cuenta con la factibilidad sanitaria de la empresa Aguas Décima, porque ellos no tienen ampliación de radio urbano en los sectores en donde se está creciendo. Doy la palabra a los invitados, por favor. Perdón, senador Sandoval. Aprovechando el tema que plantea respecto a Aguas Patagonia, yo no sé cuál es la exigencia, a lo mejor la biblioteca nos podría ilustrar en este tema, porque las empresas sanitarias tienen una área operacional, una zona operacional para los efectos de la concesión, que muchas veces incluso está... ¿cuál es la exigencia legal que tiene la empresa respecto de su área operacional en relación a la área cubierta realmente por servicios sanitarios? Porque a veces parece ser que no tiene un área enorme, concesionada, pero no están satisfaciendo. ¿Cuál es la exigencia que legalmente existe para la empresa respecto de la ley? De que las áreas operacionales cuenten con la dotación del servicio sanitario. ¿Y te fijas? Entonces... Sí, no. Perdón, y pasa al revés, A veces, estando dentro del área operacional, no tienen servicio sanitario.
A ver, pero yo puedo aclarar una cosa. Yo creo que este es un tema central en lo sanitario, pero pasamos de lo eléctrico a lo sanitario. Pero en el caso de lo sanitario, el gran problema es que en un modelo normal, el crecimiento de la capacidad de abastecer debería ir al ritmo de crecimiento de las ciudades. Y sobre todo responsable muy directo del área que tienen responsabilidad. Lo que pasa es que normalmente las sanitarias esperan que la ciudad llegue ahí, le presentan un proyecto y le cobran todo el proceso posterior. La inversión previa, esto es un problema de la ley, senador. La ley no le obliga a tener que ir preparándose a medida que va creciendo la ciudad. Y una cuestión que hay que corregir porque es un defecto muy grave. Es la ley, efectivamente. Ahora sí. Sí, perdón. Buenos días, mi nombre es Mauricio Daza, soy el responsable, gerente de operaciones comerciales de la red. Trajimos una pequeña presentación de 4 láminas, básicamente para contarles en qué están, digamos, los proyectos que se mencionaron recientemente. Pero antes de ir a los proyectos, quisiéramos hablar un poco de nuestra zona de concesión, que la trajimos acá indicada para poder contarles que efectivamente nosotros estamos presentes en 33 comunas de la región metropolitana. Básicamente no considera la región metropolitana completa, no está ni Puente Alto, ni San Bernardo, ni La Pintana dentro de nuestra zona de concesión. Y como bien lo decía anteriormente, somos la empresa que tiene una concentración más alta dentro de las empresas del país. La siguiente, por favor. Quería contarles un poco cómo funcionaba el proceso de nuevas conexiones, ¿no? Porque básicamente lo que hablamos cuando tratamos los temas de conectar estas casas Servio, ¿no? Tienen relación con un proyecto complejo. Básicamente, ¿qué es lo que significa eso? Que hay que hacer 2 tipos de trabajo. El primero tiene relación con la modificación de la red eléctrica. Generalmente lo que ocurre es que se pone un gran centro de consumo en un punto específico y eso hace que, dado que la red no tiene la capacidad para asumir toda esa capacidad adicional de consumo, tenemos que crecer con la red. Y luego de eso viene una etapa de conexión de empalme. Básicamente esto parte con una solicitud que lo hace el cliente, luego se elabora una factibilidad, si se puede o no se puede hacer la conexión. La factibilidad siempre es positiva. El tema es que hay obras o no hay obras consideradas en la factibilidad. Se paga un estudio por la ingeniería del empalme. Luego hacemos visitas técnicas, elaboramos un proyecto asociado al empalme, a los empalmes que están considerados, que se envía a la constructora. La constructora tiene que enviarnos cierta información que es de carácter legal, ¿no?, para poder cerrar el negocio. Y luego de eso hay 2 etapas. Lo que comentaba recién, la obra en la red, para poder reforzar y efectivamente llegar con los kilowatts que requieren esas nuevas viviendas, y la construcción de los empalmes que se hace luego de recibir el TE1. ¿Por qué se hace luego de recibir el TE1? Porque el TE1, todos lo sabemos, sobre todo en estas reuniones de los lunes que lo conversamos, es el documento que certifica que las instalaciones eléctricas tienen las condiciones de seguridad necesarias para poder conectarlas. Sin el T1 no podemos conectar nada. Y el T1 se hace, como todos sabemos, también en la parte final de las construcciones. La construcción tiene que estar casi lista, la instalación eléctrica tiene que estar interior, tiene que estar lista para poder solicitar la constructora del T1. Cuando recibimos el T1, ejecutamos los proyectos de empalme y se hace la conexión y la puesta en servicio al cliente. Este proceso para estas obras complejas dura alrededor de 90 días, lo que dice la norma. Pero para el caso particular de estos proyectos de emergencia social, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo y entiendo que en promedio estamos del orden de los 45, 60 días desde la recepción del T1 hasta la conexión de cada una de las viviendas que están relacionadas con el proyecto en particular. Luego de eso, hablamos de los 18 o 17 proyectos que se comentaron recién. Sí, buenos días. Mi nombre es Michelle Escobar, responsable comercial de las nuevas conexiones de Enel. Y solamente para complementar lo que menciona Mauricio, y un poco también lo que decía Marcelo en su explicación, que resume muy bien cuál ha sido el proceso del Plan Habitacional de Emergencia, pero los ejemplos que él puso de los 8 o 9 meses, que efectivamente se ve un número grande de tiempo, podemos indicar que nosotros trabajamos en forma paralela a la constructora. No es que esperemos a que el edificio o las casas estén terminadas para nosotros trabajar.
Nosotros por eso hacemos un cierre comercial con la constructora mucho antes, porque tenemos que hacer adecuaciones en la red, que era lo que mencionaba Mauricio, y eso lo empezamos a trabajar de manera anticipada. Lo que no nos podemos anticipar es a la instalación del empalme, porque necesitamos la llegada al T1, ¿ya? Y en el fondo y en ese sentido es bastante ingrata nuestra misión, porque efectivamente el T1 es el último documento que se entrega cuando ya está instalado el último portalampas en la vivienda, y nosotros recién ahí entramos con el T1 a poder conectar. Nosotros antes que eso anticipamos todo lo posible, hacemos adecuaciones en la red, vemos la factibilidad, la potencia, todo lo demás. Y con la llegada del T1 ya vemos la conexión, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya vemos una vivienda terminada, las familias ansiosas por recibir y obviamente nos están pidiendo que nos apuremos. Puntualmente tenemos hoy en día en urgencia, tenemos 11 proyectos, de los cuales podemos mencionar que 4 de ellos tenían programación para el mes de agosto. Obviamente tuvieron que ser reprogramados por nuestros planes de emergencia, pero también le explicábamos a Marcelo que una vez que el plan habitacional de emergencia va por un fast track, va distinto a todo el flujo de todos los otros proyectos. Por lo mismo, una vez que nosotros tenemos un plan de emergencia que paralizamos nuestras actividades, al momento de reprogramar, los proyectos Servio también son los primeros que entran en la fila para reprogramación. Y por lo mismo ya tenemos fecha para estas 11 urgencias que nos presentó el Servio. Todos van a quedar ejecutados dentro del mes de septiembre y estaríamos bastante en plazo con lo que nos menciona la constructora. De hecho, nosotros trabajamos con un dato de la constructora, que es la tercera columna, que también a nosotros es un timing que nos va diciendo, oye, apúrense, tenemos una constructora con un 98% de avance, por lo tanto sabemos que somos los últimos en salir. Prácticamente nosotros cerramos la puerta de los proyectos inmobiliarios. Y como les decía, respecto a las urgencias que nos presentaron, nosotros estamos en línea y estamos entrando con todas estas conexiones durante el mes de septiembre, ¿ya? Si nos vamos al global, si podemos avanzar a la siguiente lámina, todo lo que nosotros tenemos en la región metropolitana son 17 proyectos a cargo de Enel Distribución, que están en diferentes etapas del proceso. Dentro de esos 17 están estas 11 urgencias que vamos a conectar ahora en septiembre. ¿Ya? Pero tenemos otros proyectos que están en otras etapas, como o en programación por parte de nuestras redes, o en cierres de negocios con la constructora, o en etapa de factibilidad, también en modificaciones de proyectos. Es un proceso de largo aliento y por eso nosotros también lo vemos de manera anticipada con la constructora. Nosotros tenemos reuniones todos los días lunes con el Serviu, donde vamos viendo los distintos proyectos que van avanzando. Muchas veces ellos nos ayudan también, o con la firma de un contrato, con alguna gestión con la constructora. De verdad que ha sido una relación bastante fluida, considerando el número de proyectos que estamos administrando, que claramente es muy superior a lo que veníamos trabajando años anteriores. ¿Ya? Entonces, a nivel de detalle, bueno, está ahí en la presentación las obras que tenemos en curso en la región y toda la prioridad, como les decíamos, que les estamos dando. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo muy breve, ¿cuánto es el promedio estimativo que se están demorando en este caso para poder hacer las conexiones? Mira, una vez recibido el T1, nos estamos demorando aproximadamente 1 mes y medio, ¿ya? Dado que ya tenemos todo lo demás anticipado, todo lo que son las obras en la red, en el Bien Nacional de Uso Público, levantar postes, todo eso, pero una vez recibido el T1 nos estamos demorando aproximadamente 1 mes y medio. Y de acuerdo a lo que representa el Ministerio de Vivienda, de esta tardanza, porque se planteó un tiempo mucho más extendido. El proceso completo sí, yo creo, disculpe, el proceso completo de construcción sí, pueden llegar a ser 8 o 10 meses según la complejidad del proyecto. Tenemos que recordar que nosotros, como estamos en la región metropolitana, también nos encontramos con condiciones en el subsuelo mucho más saturados, temas de permisología que a veces pueden frenar un poco, demorar un poco, ¿ya? Y efectivamente el proceso completo pueden llegar a ser 8 o 10 meses, ¿ya? Pero por eso lo empezamos de manera anticipada. De hecho, la constructora está levantando los edificios, levantando las casas y nosotros vamos trabajando en paralelo con ellos, ¿ya? No es que esperemos a que ellos terminen para nosotros recién empezar a trabajar. Eso es lo que evitamos justamente con estas reuniones semanales de Serviu. De hecho, ellos muchas veces nos levantan proyectos y nosotros decimos, ojo, este todavía no me lo ingresan. Entonces ellos ahí hacen alguna gestión con la constructora para que la constructora ingrese rápidamente a la factibilidad y podemos destrabar el proyecto. Porque a veces aparecen proyectos que nosotros todavía no estamos viendo. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? Muchas gracias. No, sí, Presidenta, ¿cómo resolvemos el problema en definitiva de fondo? Porque el Ministerio habla de una demora, ¿no es cierto? Y en realidad el problema humano, ¿no es cierto?, que hay detrás de eso, cuando hay proyectos que están terminados. Yo no sé de qué manera resolver ese tema desde el punto de vista de las prioridades, porque hay costos para la empresa, todavía hay un drama para los beneficiarios, muchos de ellos están pagando arriendo,
ven sus casas terminadas, además en esta incertidumbre respecto de riesgos de toma. Entonces hay un conjunto de temas. ¿De qué manera, en definitiva, pudiera eventualmente acelerarse estos procesos, entendiendo que hay que cumplir con las exigencias técnicas, ¿verdad?, pertinentes? ¿Cómo en definitiva enfrentamos la dificultad de esta situación? Sí, probablemente lo que podemos, y siempre se puede mejorar, son las coordinaciones, ¿no? Y tal vez podríamos comprometernos incluso a mejorar nuestros plazos de ejecución en la medida también que podamos entrar a trabajar. Cuando uno entra a una constructora, a una construcción, a un sitio de construcción, hay mucho riesgo, ¿no? Hay materiales que se dejan en ciertas zonas, maquinaria desplazándose. Entonces, hacer la coordinación con el constructor para poder entrar a trabajar, yo diría que es lo que más nos demora hoy día. En instalar empalme, la verdad es que no nos cuesta mucho, somos bastante rápidos en ir instalando empalme, sobre todo cuando está concentrado. Entonces, probablemente una mejor coordinación con la constructora a través del Serviu podría ayudarnos a mejorar nuestros plazos. Pero acá sí hay un dato bien importante. Nosotros no podemos conectar antes de que esté listo el certificado de la SEC, el T1, porque eso es el que nos da la seguridad que efectivamente las instalaciones son seguras para las personas y para, por supuesto, las cosas que están ahí. Presidenta, el Ministerio nos plantea, por ejemplo, dentro de los problemas de conexión, hay 3 casos que ya llevamos 8 meses, no la de usted en todo caso, estamos hablando de proyectos de la zona norte, ¿verdad? Pero igual, al final también el gremio es un gremio, ¿verdad? Y lo que pasa en lo eléctrico en cualquier rincón, al final el gremio eléctrico, en definitiva, el que le toca la pasada de la crítica. Pues cuando habla de 8 meses, 9 meses y sin conexión todavía, evidentemente que también yo los llamaría, ¿verdad?, a una acción gremial como grupo, porque no habla bien, en definitiva, no en particular de la empresa X, sino que del gremio en general. Y yo no sé, el ejecutivo de ustedes que están viendo este tema, de qué manera, en definitiva, poder llegar a un paso ya específico, porque si yo veo, además de tener prioridades, si yo veo un conjunto terminado, las familias terminadas, los riesgos asociados con todas estas cosas, la urgencia de acelerar los procesos cumpliendo con las normas. Yo supongo que estos proyectos que están en espera están con su documentación completa, ¿no es cierto? Algunos sí, otros están en espera de tener la documentación completa. Ahí hay coordinaciones que tienen que ver precisamente entre la constructora y la eléctrica. Nosotros, parte del alcance de las acciones que hemos hecho es precisamente participar de estas coordinaciones como un estado inmediatamente superior al que se puede resolver en la región, porque entendemos de que muchas veces la conversación con las oficinas centrales puede llegar a fluir de manera más fácil la relación en torno a estos proyectos, lo mismo con nuestra Superintendencia de Electricidad y Combustible, que también nos colabora harto en estas coordinaciones. Pero aquí hay un tema que tiene que ver también, y lo mencionaba el ministro, respecto como de perfeccionar el procedimiento de una manera más formal, respecto de tratar de identificar ciertos hitos que eventualmente hoy en día no estamos visualizando y que no pueden ser, creemos nosotros, parte solamente de un acuerdo entre las partes, sino que tienen que irse perfeccionando para poder ir visualizando dónde se están generando estos mayores tiempos. Último, no, básicamente lo digo porque, en definitiva, además, por último también para el gremio eléctrico en general, más que la empresa en particular, porque la crítica que se planteó no era menor, ¿no? Se responsabilizaba a la empresa eléctrica de una parte importante de las demoras en la entrega de las viviendas. Y eso evidentemente habla del gremio, y si hay situaciones de esta naturaleza sería bueno coordinar los detalles para resolverlo, así que llévense también el mensaje, más allá de la empresa involucrada, ¿verdad?, que aquí hay un gremio de prestadores de servicios eléctricos que está en cuestionamiento y que evidentemente en la realidad de la emergencia actual necesitamos acelerar, ¿no? Claramente no podemos responder por la otra empresa, pero sí vamos a llevar el mensaje. Cuando se reúnen todas las asociaciones, Sí. No.
Muchísimas gracias. Yo antes de terminar esta comisión, quiero pedirle a la mesa si me pueden apoyar con dos solicitudes. La primera tiene relación con la indicación 99 que logramos ingresar y fue aprobada por la Sala del Senado para el presupuesto 2024, la partida 18 del Ministerio de Vivienda, que lo que hace es pedirle en este caso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que entregue un avance del Estado y de la ejecución del proyecto correspondiente a la construcción Puente Cochrane para Valdivia. Y esto va radicado específicamente porque este proyecto, un proyecto emblemático para Valdivia, ha pasado de gobierno tras gobierno, todavía no logra concretarse, pero hay un tema con los montos que también provoca muchas dudas de parte de los vecinos y vecinas valdivianas. Es un proyecto que, de acuerdo a la evaluación presupuestaria del MIMBU y de Desarrollo Social, se presentó con una licitación que bordea los 55.000 millones de pesos y el único oferente presentó un presupuesto de 135.000 millones de pesos. Entonces es muy importante, por lo menos para mí, porque soy de la zona y por lo emblemático que significa esta inversión, aclarar qué es lo que se va a hacer desde el Ministerio de Vivienda, si se va a hacer una reevaluación del presupuesto, qué es lo que correspondería para clarificar los montos, entendiendo que tener un sobreprecio cierto de 83.000 millones de pesos no es menor, que probablemente aquí hubo un error desde el MIMBU con respecto a la elaboración del presupuesto en sí, pero es bueno clarificarlo y yo para clarificarlo también solicito, además de la evaluación del presupuesto, una vez que se tenga en realidad los montos reales, me imagino que debiera proceder una nueva licitación. Esa es mi postura en realidad, ustedes son los que ven qué es lo que hacen. Y en segundo lugar, ya que yo planteé aquí, y el colega Sandoval también lo planteó, con respecto a las problemáticas que existen hoy en día con las empresas sanitarias, yo lo vivo también en Valdivia, poder invitar desde aquí, desde la Comisión de Vivienda, a esta mesa, a la empresa sanitaria de Valdivia Aguas Décima, para que nos indique en realidad cuál es la situación que los complica tanto, por qué motivo no logran avanzar con la ampliación de este proyecto que lleva paralizado cerca de 3 años, o sea, 5 años, y que además de perjudicarlos a ellos como empresa, a mí en realidad me toca velar por los comités de vivienda de nuestra zona y que todo va vinculado en realidad. Entonces, escucharlos y ver de qué manera podemos ir avanzando. No sé si al colega Sandoval le interesa también aprovechar, invitar a la sanitaria de su zona, si es que es necesario, pero yo les pido a ustedes también la autorización para poder incorporarlo en la próxima tabla igual. Presidenta, yo le sugeriría que en la próxima tabla veamos el tema 3 y el tema 4, ¿no es cierto?, como prioridad. Y lo segundo, del oficio, no veo ningún inconveniente del cual plantear respecto del puente, el tema de las licitaciones. Y en relación al tema de la sanitaria, quizá habría que invitar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para ver qué hacen ellos como entidad fiscalizadora en ese sentido. No tengo problema en realidad con áreas de prestación de servicios. ¿No? Perfecto. ¿Janet? No. ¿Cómo lo hemos resumido? Es un proyecto que atiende las situaciones urgentes en el territorio, consolidado urgente, entonces se refiere tanto a permitir facilidades para efecto de regularización del loteo, hay otras medidas que están en relación al saneamiento de la propiedad raíz, hay otras de habilitaciones normativas, son una serie, es un proyecto que nació en el Ejecutivo, precisamente a raíz de los incendios, que fue visto por la Cámara de Diputados, fue aprobado y pasó al segundo trámite acá a la comisión. Gracias, presidente. Sí. Sí, se toma acuerdo entonces del oficio que se acaba de plantear y colocamos, obviamente, que los puntos que están pendientes, que eso se me olvidó indicarlo, gracias senador Sandoval, los puntos que quedaron pendientes, como es el punto 3 y el punto 4, pasan para la próxima comisión y sumamos también los otros puntos mencionados. Senador Sandoval. A lo mejor sería bueno quizá para el trámite de ese proyecto, júntense con los asesores rápidamente, los puntos de ese tema y los podemos traer a
dado la urgencia, lo podemos darle un tratamiento más expedito a este tema. Se recoge el planteamiento del senador Sandoval. Damos por finalizada la sesión.